Cualquier inicio de movimiento, cualquier zona, una zona de compras. Reglas fundamentales para empezar a saber si nuestra operación va bien. Tenemos dos formas. Dos formas. Primera, con el movimiento actual. Es decir, si nosotros tenemos proyección de que el movimiento haga esto, nosotros podemos ir en ese movimiento que se va produciendo, el movimiento actual, desde que nosotros entramos, podemos ponerle normas. Las normas ya sabemos cuáles son. Tenemos que ir siguiendo los impulsos y siguiendo los retrocesos. Por tanto, a cada movimiento que nos da de fractalidad a nuestro favor, tenemos las referencias siempre de las falsas roturas que se nos producen ahí, siempre en la superación del punto álgido del fractal vigente, y tenemos siempre la confirmación que está aquí. Y esto, si nosotros tenemos un objetivo potencial para llegar a esta zona, y este es el recorrido potencial, nosotros no sabemos nunca la cantidad de fractalidad que se va a producir, pero nosotros tenemos que ir haciendo esto a todos los fractales que se nos van produciendo. Es decir, cada vez que el precio venga a hacer esto, ahí tenemos la primera alerta. Siempre ahí tenemos que estar pendiente de las falsas roturas. Ya sabemos aquí las confirmaciones. Una vez que tenemos la primera confirmación hecha, la primera, volvemos a empezar con todo el movimiento, con todo el movimiento. A medida que se nos va produciendo ciclos mayores, volvemos otra vez a empezar. Nivel de rotura falso, nivel de confirmación. El precio vaya haciendo lo que vaya haciendo, me da igual, nosotros tenemos que ir siempre con el FIBO de seguimiento completo, volvemos otra vez a empezar con la misma situación. Nivel de falsa rotura, nivel de confirmación. Volvemos a empezar, cuando se convierte ya en un nuevo fractal superior, volvemos a empezar. FIBO completo. Volvemos otra vez a la misma situación. Cada vez que el precio nos va a dar nuevos ciclos, otra vez tenemos mismas confirmaciones. ¿Qué es lo que tenéis que tener en cuenta con respecto a esto? Este proceso es constante hasta que el precio pueda llegar a objetivos finales de zonas finales en donde tiene potencial recorrido ese origen de movimiento. Tenéis que entender que no es lo mismo esta secuencia, una vez que tenemos un recorrido ya hecho hasta la mitad. Claro, nosotros tenemos ese recorrido que lo marcamos con una línea, pero en definitiva es esto, ¿no? Tenéis que ser muy conscientes siempre de que hay un recorrido potencial que es ese. No es lo mismo que yo esté pendiente de estas falsas roturas a mitad de recorrido, que ya tenemos más o menos la posibilidad de sacar parciales, pero sobre todo este proceso, sobre todo es muy importante que lo sigáis al principio, porque aquí estamos prácticamente justo al origen del movimiento, tenemos muy poco recorrido hecho a nuestro favor y es aquí cuando más tenéis que tener cuidado con estas falsas roturas y con esas confirmaciones. Una vez que el precio ya está recorriendo, pues se supone que aunque tenemos que seguir con el mismo proceso, a cada nuevo fractal mayor que se nos produce, misma historia, tenéis que entender que a estas alturas seguramente ya habremos sacado al menos algún parcial, o por lo menos habremos protegido ya en la posición de origen. Por tanto, esto es un proceso constante. Nunca pongo objetivos. Mirad, tenéis que ser conscientes de algo. Mirad, yo puedo entender lo que hemos hablado siempre, ¿no? Yo tengo aquí una entrada, por el motivo que sea, aquí, y hay una cosa que tenéis que entender. Todas las zonas que trabajáis tienen un recorrido potencial, independientemente de vuestros objetivos. Una cosa es el objetivo potencial de la entrada basada en el mapa y otra cosa son los objetivos finales. Son dos cosas muy diferentes. Yo puedo tener a esta operación un objetivo final potencial bajo mapa hasta esta zona contraria, bien porque esto sea un 61 de seguimiento, esto sea una zona secundaria, o bien porque esto sea una zona primaria y tiene recorrido hasta su zona contraria más alejada, lo que sea. Todas nuestras zonas debemos de ser muy conscientes del recorrido potencial que tienen, muy conscientes. Otra cosa es nuestros objetivos, son cosas diferentes. Por tanto, cuando yo estoy entrando aquí, yo entiendo que
basándome en el contexto de la zona y el contexto de mi mapa, está este objetivo potencial. Que yo no estoy diciendo que tengáis que ir a por ese objetivo potencial. Yo no estoy diciendo eso. Si vamos a ratio fijo, tenéis que entender, es decir, si vamos a ratio fijo o vamos a objetivo potencial por mapa, tenéis que entender todos el mismo concepto. Mirad, ¿por qué yo no pongo objetivos? ¿Y por qué yo no estoy pensando en objetivos cuando entro a mercado? ¿Y por qué prácticamente siempre tengo los objetivos sin marcar? Mi pensamiento cuando yo entro a mercado, acabo de entrar a mercado, ya sé el objetivo potencial, independientemente de aunque tenga un ratio fijo, yo no estoy pensando aquí en objetivos. Si estamos diciendo que hay unas reglas fundamentales en donde el precio debería de hacerme, en base a la contestación de antes de Mark, tendría que hacerme un algo así y así, para que yo tuviera confirmaciones de que esto empieza a ir a mi favor. Da igual que sea así o da igual que sea más abajo. Me da igual dónde se inicie el primer fractal. El proceso es idéntico. Ya no lo pongo tan arriba, lo pongo aquí. Esta es la primera secuencia que yo quiero ver. Esta. Tenéis que entender esto. Si tenemos todos claro que trabajando el movimiento actual, esta es la secuencia inicial que yo quiero ver para empezar a pensar que va bien, explicarme, ¿tiene sentido que yo empiece a pensar en ganancias cuando suceda esto? Yo entiendo también que el precio se me puede disparar. Puedo hacérmelo mediante fractalidad o se me puede disparar. Lo tengo claro. Pero la secuencia inicial que quiero ver es esta. Si yo estoy entrando aquí a mercado en compra, ¿cómo voy a estar pensando yo en ganancias si no tengo ni siquiera esta primera secuencia? Mientras yo no tenga esta secuencia completa de impulso a mi favor, retroceso a mi favor y confirmación, ni se me ocurre pensar en ganancias. Nunca. Estamos diciendo que podemos tener dos tipos de normas. Cuando estamos barajando nuestro impulso a favor, el movimiento actual, esta es la secuencia. Pero cuando el precio se nos dispara y vemos que no nos hace la secuencia, no la hace porque se dispara, se dispara, se dispara, se dispara. Cuando sucede este movimiento tan fuera de fractalidad, digamos, a nuestro favor, aquí es cuando entra en juego que deberíamos de estar mirando el movimiento previo. Por tanto, si el movimiento se produce a mi favor de forma lenta y de forma fractal, que es como la mayoría de veces se va a producir, estaré vigilando esta secuencia. Pero si veo que el precio se me dispara y no acaba de hacerme mi primer retroceso, estaré muy pendiente entonces del movimiento previo, movimiento que me puede dar niveles relevantes. Por tanto, sea mediante una secuencia que se me escape el precio muy deprisa y que me supere estos niveles. Ojo, cuando estamos haciendo esto, que el precio se nos dispara y no tengo esta primera secuencia, yo a esta secuencia de movimientos previos le pido lo mismo que aquí. Es decir, estaríamos en esta situación. Estamos llegando al primer sitio de posible engaño. En este caso es en referencia a mi primer fractal, pero en este caso es un movimiento previo, un punto relevante previo, porque no tengo fractalidad a mi favor. Cuando sucede esto, estaría pensando lo mismo que aquí. Quiero que esto rompa un tercio. Aquí tenemos ahora mismo, ¿cómo considere yo aquí? Aquí decimos que tenemos esa extensión como referencia y cuando el precio me hace esto de forma impulsiva rápida, mi referencia sería coger desde ese nivel relevante que yo estoy seguramente viendo que sería un punto de control anterior, mi nivel relevante sería este, mínimo ese 130. Por tanto, estaríamos ante la misma secuencia, no hecha de la misma forma, porque aquí no tengo fractalidad, pero el caso es el mismo. Movimiento previo para este caso y movimiento actual para nuestro caso. Pero ante cualquiera de las dos situaciones, quiero que entendáis lo más importante de todo esto. Además es que esto siempre igual. Cada vez que entro a mercado, o me guío por el movimiento actual con esta secuencia, o me guío, porque no tengo fractalidad a mi favor, o me guío por el movimiento previo. Es siempre igual. Cada vez que entráis a mercado, la forma de seguir vuestra operación es siempre la misma. Por tanto, fijaros, imaginaros que yo estoy entrando aquí y tengo este nivel relevante aquí. Movimiento previo, no existe movimiento actual. Movimiento previo, es lo único que tengo claro. Vale, pues puedo tener un referente ahí. Ahora, lo que no sé es si este movimiento me lo vas a hacer así y tendré que tener como referencia ese nivel o me lo vas a hacer con la fractalidad a mi favor. No lo sé. La mayoría de veces va a ser así.
Pero decidme, ¿qué sentido tiene que yo aquí esté pensando en ganancias? Cuando no tengo ni uno ni tengo el otro, que son requisitos mínimos para empezar a pensar que mi movimiento va en serio. Por eso yo nunca, cuando entro a mercado, estoy pensando en ganancias. Una vez que se me produce esta secuencia, o una vez que se me produce esta secuencia, y digamos ya que la confirmación total sería una combinación de las dos. Es decir, si el precio me lo va haciendo a mi favor, que al final hiciera también esto. Ahí tendría la confirmación de ambas opciones. Lógicamente el precio ya ha recorrido mucho, por eso digo que primero tiene que hacer esto, pero la confirmación total la tendría cuando se producen las confirmaciones de ambos casos, del movimiento previo y del movimiento actual. Pero yo no estoy pensando en ganancias. Por eso cuando yo entro a mercado muchas veces me decís, ¿y cuál es el objetivo de tu operación? No, yo no sé el objetivo de mi operación en una primera instancia, porque yo no voy a ratio fijo. Si fuera ratio fijo, te diría, bueno, mi objetivo de mi operación en principio es X ratio. Lo único que yo sé cuando yo entro a mercado, insisto que todas las zonas tienen un recorrido potencial bajo mapa, lo único que yo sé es que el precio puede llegar ahí. Eso es lo único que yo sé cuando estoy entrando a mercado. Pero si entiendo que necesito ver algún tipo de secuencia a mi favor, mientras no se produzca eso, yo no estoy pensando en ganancias, en absoluto, ni en parciales, ni siquiera. No estoy pensando en nada de eso. Otra cosa es que vayamos a ratios fijos y que saquemos parciales sin ningún tipo de confirmación de este tipo, que también puede ser, porque tenemos parciales pequeños. Solo empiezo a pensar en ganancias cuando el gráfico me muestra algo de interés a mi favor y tengo clarísimas las dos secuencias que yo quiero ver y son siempre las mismas. Quizás en el movimiento previo no tenemos ningún punto de referencia porque esto ha caído directamente así. Bueno, pues si en ese caso no tengo, pues me tengo que ir simplemente a la secuencia del movimiento actual. Pero lo normal es que tengamos algún punto referente o quizás tenemos un punto referente pero está muy arriba. Bueno, pues no lo podemos tener en cuenta, pero esta secuencia a nuestro favor siempre la podemos tener en cuenta, siempre. Y solo a partir de este momento yo puedo empezar a pensar en parciales y finales. Esto es lo que quiero que entendáis. Por eso no hago ningún tipo de intención de colocar profits cuando entro a mercado. Si se tiene que producir esto, ¿cómo voy a estar pensando yo aquí, ahora mismo que acabo de entrar, en ganancias? No tiene sentido ninguno. La obsesión normal vuestra, cuando entráis a mercado, ya es estar pensando en la ganancia, pero pensarlo fríamente. Me da igual que el motivo de la entrada sea maravilloso. ¿Qué sentido tiene pensar en ganancias cuando no hay nada de esto en el gráfico? Insisto que acabáis de entrar a mercado. El proceso este no existe. El proceso anterior tampoco existe. ¿Qué sentido tiene? Mientras esto no se produzca, mi pensamiento es de pérdida. Momento más crítico de mi operación, el momento en donde el precio está más cerca de mi punto de entrada, el momento en donde el precio está más cerca de mi stop. Absolutamente en todo este proceso, y ojo, este proceso que estamos diciendo de impulso, retroceso y confirmación, puede durar mucho tiempo, porque el precio se nos puede quedar lateral, y este proceso puede ser muy lento. Este retroceso que yo estoy marcando aquí, directo, y impulso directo, se nos puede quedar dilatado en el tiempo. Incluso nos puede hacer un montón aquí de falsas señales de superación. En todo este proceso que yo veo que no se cumple, mi condición natural de pensamiento en ganancia, estoy pensando en pérdida. Esto me quita muchísima presión. Pero si lo piensas fríamente, tiene todo el sentido. Momento más crítico, que es la entrada, ya estamos pensando en la ganancia. Insisto que esto, si lo piensas fríamente, no tiene sentido ninguno. Y sobre todo si sé que necesito un proceso de 3 movimientos, porque estos son 3 movimientos lo que necesito. Un retroceso profundo o menos profundo, me da igual. Entiendo además que en este retroceso siempre tengo la opción de que el precio me venga aquí, que es al seguimiento. Fijaros si el precio me puede venir en mi contra. Se puede venir muchísimo en mi contra. De hecho, es la zona que tenemos como referencia de seguimiento siempre. Sobre todo al principio, cuando empiezan los retrocesos muy cerca de mi punto de entrada. Entonces, ¿cómo voy a estar pensando yo aquí? Si tengo este movimiento así, solo tengo un movimiento. Pero yo sé que aquí esto puede hacer así. Entonces, cuando esto va ahí,
yo sé que esto puede hacer así. Y sé que solo tengo el primer movimiento de los 3 que necesito. Y estos movimientos que estamos viendo, los tenéis que ver en la misma temporalidad en donde habéis hecho la entrada. No me bajéis de temporalidad para hacer este seguimiento, no. El seguimiento correcto de fractalidad que estamos intentando ver, esta confirmación, tiene que ser en la misma temporalidad donde habéis ejecutado la entrada. Eso que hablábamos antes de me tengo que bajar tantas temporalidades hasta perder de vista el origen. Es ahí donde tienes que ver esta fractalidad. Ni más arriba ni más abajo. Ahí yo me quito mucha presión porque ya he asumido este proceso. Ya he asumido el proceso de que hay 2 secuencias naturales que necesito ver. Y solo a partir de ahí puedo empezar a pensar en ganar algo.